Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de México Informado. Hoy espero que se encuentre muy bien, ya es miércoles, ya es ombligo de semana. No se preocupe, ya casi viernes, pero mientras pues tomemos notas de lo que ha pasado esta semana. En fin, vamos a arrancar este día diciendo pues, ustedes nunca han pensado, digo, está pasando en este momento, en que posiblemente Morena pueda tener nexos con el crimen organizado. Y bueno, déjenme le explico un poco cómo funciona todo esto. ¿Cuál es la función de un presidente o de un político? En un país existen diversos grupos de interés. Existe el sector privado, el sector salud, los sindicatos, los maestros y también existe el crimen organizado. Aunque usted no lo crea, así funciona este país. Y hay un dicho, los empresarios, los políticos y los narcotraficantes van a las mismas bodas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que simplemente ellos también, históricamente, y no voy a poderme hablar en este momento exactamente de Morena, pero el crimen organizado históricamente ha tenido una activa participación política en México y parece que recientemente ha incrementado, y eso sí lo voy a decir, la participación del crimen organizado en el gobierno de México, en las decisiones del país, ha ido incrementando desde que llegó Morena al poder. Así es, y no contentos con eso, quieren ahora meterse en la Cámara de Diputados. ¿Cómo? Pues postulando candidatos que están siendo perseguidas por la DEA, en México. ¿Y qué es la DEA? La DEA, pues esta es Oficina Antidrogas en Estados Unidos. Es la institución que se encarga de combatir el crimen organizado que tiene que ver con estupefacientes, tanto en Estados Unidos como pues en México, porque como ustedes saben, México al ser el vecino del sur, hay un gran interés de Estados Unidos porque pues ahora sí que las drogas no llegan a Estados Unidos. Y a ellos también les preocupa justamente esto y tienen pues obviamente clasificado a los cárteles mexicanos, saben quiénes están involucrados. Y a pesar de esto, ojo aquí, Morena decidió postular un candidato que está siendo buscado por la DEA. Así es, se trata de Rogelio Portillo Jaramillo, candidato de Morena y del Partido del Trabajo a la alcaldía de Huétamo, en Michoacán. A este candidato tiene una ficha en la DEA, aunque ustedes no lo crean, tiene una ficha en la DEA y en la descripción los ponen como armado y peligroso. Entonces ustedes pueden buscar justamente este candidato en internet y lo van a encontrar con una ficha en la DEA. Muy parecido al caso del candidato Carlos Lomelí Bolaños, que si ustedes lo buscan en el Departamento del Tesoro en Estados Unidos, aparece también fichado como armado y peligroso. De hecho, aparece ahí justamente como parte de un cartel organizado de drogas, los Amezcua, aquí en Guadalajara. Entonces, ya no solo se trata de que Morena esté postulando un candidato que lo persigue la DEA tanto en Michoacán como en Jalisco. Si la vez pasada nos quejamos de que Morena parecía que postulaba pederastas, que postulaba acosadores, bueno, no contentos con eso, ahora decidieron también postular a miembros del crimen organizado. Y ojo, como de nuevo le estoy diciendo, el crimen organizado en México ha tomado un papel muy, pero que muy relevante. Y esto ha sido principalmente porque así lo ha dejado el gobierno. El gobierno parece que uno de sus, digamos, objetivos es empoderar aún más al crimen organizado. Porque antes al menos se le combatía. Sí, sabíamos que había cárteles que obviamente eran muy cercanos al poder y que seguían teniendo influencia. Y ahora pues parece que el gobierno ha adoptado una política de dejar hacer al crimen organizado. Y así lo declaró el ex embajador de México, Christopher Landau. Que Christopher, bueno, como ustedes saben, Christopher es un embajador que se quedó en la psique, en el corazón de muchos mexicanos, porque el señor hablaba muy bien, habla muy buen español y le gustaba muchísimo salir de la embajada y turistear por el país, probar los platillos típicos, hablar con la gente. Digamos que el señor se encariñó mucho con México. Sin embargo, durante su periodo bajo la administración Trump en México, el señor parecía, digamos, muy abierto al diálogo con el presidente. Y hay que entender esto, son cuestiones diplomáticas. Estados Unidos, por mucho que el gobierno medio socialista de México no le guste lo que está haciendo, pues tiene que mantener una relación sana por el bien de los dos países. Entonces, durante esa época, el embajador Christopher Landau mantuvo una, digamos, una conversación con el gobierno mexicano amable. Es decir, no les decía, no lo regañaba, no hacía declaraciones públicas que afectaran al gobierno. Ahora que ya no es embajador, ahora ahí sí es otra historia. Porque habló precisamente del caso de Ovidio Guzmán, de cuando el gobierno de México dejó libre
a Ovidio Guzmán. E incluso dijo el señor que parece que se le está haciendo el favor al crimen organizado. Que en este momento el crimen organizado controla, ojo, y no es una cifra pequeña, el 40% del país. El 40% del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado. Imagínese usted si esta cifra llegara al 50% y un poco más. O sea, ya tan solo hablando del 50%, hablaríamos de que tendríamos un estado paralelo al mexicano. Porque finalmente, ¿qué es lo que hace un gobierno? Un gobierno. El monopolio en el uso de las armas de fuego. El monopolio de la violencia es lo que le da fuerza a un gobierno, es lo que legitima al gobierno, podríamos decirlo así, es lo que hace finalmente que el gobierno funcione, porque si uno quiere conspirar contra el gobierno, si uno quiere derrocar al gobierno, pues está el ejército de por medio. Ahora imagínense, si el crimen organizado controla el 40% del país, ¿qué va a pasar cuando controla el 50%? ¿Qué va a pasar cuando controla el 60%? ¿A quién le vamos a pagar impuestos? ¿Al crimen organizado que nos pide el derecho de piso o al gobierno federal que nos pide pagarle impuestos? No, básicamente estamos hablando de que el creciente estado en el que del narcotráfico, ya no solo el narcotráfico, ya no solo el crimen organizado, tiene gente en el gobierno federal, tiene gente y quiere meter gente al legislativo, sino que ya controla territorio y funciona como una especie de gobierno paralelo, lo cual es muy peligroso. Y esto fue lo que habló Christopher Landau, de que justamente el gobierno de México ha dejado crecer a los carteles, ha liberado a los cabecillas, y obviamente el día de hoy en su mañanera, Andrés Manuel López Obrador no se pudo quedar callado, por el amor de Dios, no se pudo haber quedado callado sobre estas declaraciones. Y habló precisamente sobre que a Estados Unidos le interesa, le gusta hacer las cosas de otra manera. Y dijo, y cito textualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, que este es un gobierno más humanista, que aquí se respetaba la vista. Y yo así de, carajo, es otra vez esta idea, ¿no? De los abrazos, no balazos, de dejar, de considerar a todo esto del crimen organizado como pueblo. Él ya lo he dicho antes, ¿no? Para Andrés Manuel López Obrador, el narco es pueblo. Suena fuerte. El narco es pueblo para este señor, porque ni los empresarios son pueblos, los conservadores son adversarios, no son pueblo, las farmacéuticas no son pueblo, los papás de los niños con cáncer no son pueblo, cualquiera que lo ataque, que lo critique, los medios de comunicación no son pueblo. ¿Qué es el pueblo entonces? Lo que él lo apoye y lo convenga. El quien lo apoye es pueblo para Andrés Manuel López Obrador. Y como el crimen organizado apoya a Morena para Andrés Manuel, y él lo ha dicho, el narco es pueblo. Y de hecho tenemos un video donde él justamente declara el cómo él sí que está de acuerdo con no hacer nada contra el crimen organizado. O sea, no queremos la violencia. Y lo de Sinaloa, lo de Culiacán, para que no quede la menor duda, fue una instrucción que yo di, porque estaba en riesgo la población. Y me importa más la vida de la gente. Entonces, son concepciones distintas. A lo mejor en Estados Unidos piensan de otra manera. El ex embajador Landau, que hay que arrasar, que hay que aplicar exterminio, masacrar. Nosotros no. Tenemos una concepción distinta. Nuestro gobierno es humanista y queremos conseguir la paz con justicia. La paz es fruto de la justicia. Así como usted escuchó, él reafirmó su decisión de haber liberado a Ovidio Guzmán en ese operativo fallido que realizó el ejército mexicano y la Guardia Nacional. Ese operativo que casi costó la vida de miles de sinaloenses, porque él se pone en un plan de no habría manera de capturar a Ovidio Guzmán sin causar una sola baja. Señores, cuando salió Peña Nieto, capturaron al Chapo Guzmán 2 veces. Y en ninguna de esas 2 ocasiones murieron personas inocentes. No es imposible capturar capos del crimen organizado sin que mueran personas inocentes. Lo que tiene este gobierno es que le faltan huevos y ganas para poder ir contra el crimen organizado. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? La realidad es esta. El gobierno no lo hace porque parte del mismo gobierno viene emanado del crimen organizado y justamente el crimen organizado está postulando candidatos. Esa es la realidad. México en este momento, por fuerte que suene, por triste que nos parezca, está siendo gobernado en gran medida por el crimen organizado. Muchas gracias por estar aquí en México Informado. Yo soy Arturo Herrera y nos vemos hasta la próxima.